¿Qué tal, amigas y amigos? Reciban un saludo cordial desde el Museo de la Tortura, ubicado en el Parque Temático Medieval Casa Vega, en Orizaba, Veracruz. Y bueno, pues vamos a entrar a este museo, no sin antes presentarles la fachada del mismo, una fachada pues, que aparenta ser medieval. Y bueno, pues a descubrir esta parte de la historia de la humanidad, una parte pues tremenda, pero vamos a darle también su contexto, ¿verdad?, histórico respectivo, que es la Edad Media, y de la cual pues muchos países participaron, y por supuesto nuestro país México también. Y me voy a disponer a leer simplemente una muy breve parte de los cedularios, que a menudo son extensos, quiero hacerlo así para no aburrirlos, y mejor irlo platicando esto con base también a lo que se vaya leyendo y viendo. Aquí nos encontramos con la cruz dice cruz de la tortura o de torturas. Es en sus inicios, voy a ampliar un poquito el zoom, en sus inicios la cruz de la tortura fue utilizada por los romanos y culturas vecinas del Mediterráneo hasta el año 337 después de Cristo. Métodos similares habían sido inventados por el imperio persa. Pues miren nomás, que nos recuerda precisamente también parte de la historia de, pues digamos, Jesucristo, que en su momento fue crucificado por un tipo de cruz, ¿verdad? Miren nomás, y que era parte de las culturas, nos dicen, romanas, ¿ya? Bueno, pues miren, está el encapuchado. Bueno, seguimos avanzando y esta escena tan tremenda se refiere, dice, al péndulo, el péndulo de la muerte. El péndulo de la muerte fue un instrumento de tortura diseñado por la Santa Inquisición, el cual fue utilizado en muy pocas ocasiones. Este instrumento consistía en postrar a la víctima sobre una plancha de madera. Se le amarraba de piernas y brazos que se tensaban de ambos extremos. Sobre el torso colgaba una gran afilada cuchilla que se columpiaba de un lado a otro en forma de péndulo. Dicha cuchilla sostenía por una soga que pasaba por una polea, de tal forma el verdugo podía controlar el grado del daño, el cual por lo general era lento y doloroso. Vean ustedes, ahí está el instrumento. Era tremendísimo este péndulo. Yo el único péndulo que sabía como instrumento pues es el péndulo más bien utilizado para la radiestesia, métodos de adivinación o curativos, ¿no?, o de localización, ¿no? Bueno, seguimos con este instrumento que dice el grillete de madera. Los grilletes de madera son instrumentos de tortura que fueron utilizados principalmente en Escocia, los Países Bajos y otros países del norte de Europa durante procesos interrogatorios y castigos cortos. Miren nomás, qué tremendo, ¿no? Que si no iban a confesar cosas con estos métodos. Bien, seguimos avanzando. Dice aquí la rueda. Vamos a ampliar el zoom para ir leyendo juntos también un poco. La rueda fue un método de ejecución empleado en Europa desde la Edad Media, la Inquisición y durante la época moderna, que concluyó en su último empleo, registrado en Prusia en 1841. El método era usado como complemento a la pena capital, más común en casos de delincuencia y herejía grave. Este método de tortura también se empleaba para horrorizar a la sociedad. Consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, tras lo cual el verdugo procedía a romper mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar todos los huesos y articulaciones del condenado. Qué tremendos castigos, ¿no? O sea, verdaderamente una salvajada lo que se hacía. Bien, seguimos avanzando con estos. Ahí no logramos ver a simple vista. Vamos a ampliar el zoom para que nos ayude también a leer un poco. Parece que dice ahí el potro. El potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas en la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y su efectividad
a la hora de lograr que el reo confesara, hicieron que este fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época. Miren nomás, ¿no? Pues era como un tironeo ahí que daban a los pies brutal, ¿no? Qué tremendos castigos. Y bueno, seguimos avanzando. La jaula colgante. Esta tortura fue utilizada durante los siglos XVI y XVIII, principalmente en España, Alemania, Holanda y Portugal. En las jaulas colgantes se encerraba a las víctimas totalmente desnudas y expuestas a las adversidades de la intemperie, las cuales inevitablemente terminaban muriendo de deshidratación, inanición o hipotermia. Desnudos y expuestos a la intemperie, qué barbaridad, ¿no? Pues era un castigo tremendísimo, ¿no? Que pues era un sufrimiento brutal, sin duda. Bueno, seguimos avanzando en este tipo de recorrido con pasillos. Dice la espada de la decapitación. Vean ustedes las espadas, tremendísimo, esta es muy grande, aproximadamente 1 metro y fracción tendrá de altura. Nomás dice la espada de decapitación, era una espada de guerra que en la Europa medieval se modificó para que esta fuera más pesada y con mayor filo. El gran tamaño, el peso y el filo en ambos bordes lograba mayor efectividad y rapidez en el momento de la decapitación. Que si no, ¿verdad? Pesada, imagínense, y filosa. Bueno, pues aquí están las vestimentas de los llamados verdugos, ¿verdad? Los verdugos eran funcionarios encargados de llevar a cabo la ejecución de una persona condenada a la pena de muerte o penas corporales por la justicia civil o eclesiástica. ¿Ustedes qué opinan, amigos, de esto y amigas? ¿No? Estos métodos que en su momento tuvo la Inquisición y que estuvieron también en la época obviamente medieval en diferentes países. Y bueno, pues vean ustedes, ¿no? Ustedes que nos pueden comentar al respecto, qué opinan, los métodos que se utilizaron, qué tan adecuados podrían ser para esa época o no. Ustedes en su punto de vista igual pueden comentarnos con lo que desde esta óptica y lo que quizá saben de la actualidad, pues considerando todos estos aspectos, ¿qué opinan de todo esto? Dice aquí San Benitos. El San Benito fue una prenda penitencial que se empleó durante la Inquisición española con la finalidad de que los herejes impenitentes lo usaran en un auto de fe, el cual consistía en un ritual de penitencia realizado entre los siglos XV y XIX por los herejes y apóstatas condenados. Los herejes declarados culpables debían caminar en la procesión vistiendo un San Benito con camisa de llama de coraza, la soga al cuello, el rosario en sus manos, una vela de cera amarilla o verde. Para que los sanbenitos no se confundieran con los monjes, la Inquisición prefería la lana común con cruces rojas para el San Benito. Miren, ahí está el famoso San Benito que a veces se escucha, ¿verdad? Bien, pues seguimos avanzando. Uso de la tortura, vamos a ver, dice aquí máscaras de la vergüenza. Las máscaras de la vergüenza era un medio usual en el cual se castigaba una larga lista de infracciones menores en la búsqueda de brujas o para silenciar a una mujer. Se trataba de un artilugio antiguamente utilizado en toda Inglaterra y Escocia para el castigo de las llamadas mujeres regañonas. Imagínense ustedes, para castigar a las mujeres regañonas había que obviamente contextualizar, ¿verdad?, a qué le llamaban en ese entonces mujeres regañonas. Hoy en la actualidad pues tenemos también mujeres regañonas, pero bueno, vamos a ver mujeres, y unas son muy reales y otras quizá no tan reales, ¿verdad? Pero ustedes qué opinan, es muy importante escucharlos a ustedes. Miren, seguimos avanzando. Dice horquilla del hereje. Este instrumento fue utilizado por la Inquisición para obtener confesiones de herejía. Miren nomás. Consistía en una tridente con 2 puntas afiladas en cada extremo que se hundían en la carne bajo la barbilla y en el esternón. No, pues qué barbaridad, cómo no iban a, miren nomás, cómo iban a confesar. Confesaban hasta lo que no, seguramente.
¿qué dice? Aplastacabezas. El aplastacabezas era un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media en Europa a cargo de la Inquisición. Esta máquina estaba destinada a reventar los huesos del cráneo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Imagínense. Aplicada la inventiva del hombre para, pues, dañar, para castigar. Aquí estaba, ¿no? A veces leemos de inventos para la humanidad, para hacerla progresar, pero miren, este tipo de inventos nos colocan en una situación de reflexionar el progreso también, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Dice silla de interrogación. La interrogación es un instrumento de la Inquisición empleado para interrogar a los acusados de cualquier crimen en contra de la Iglesia. Imagínense cuántas sillas, y luego está con clavos ahí, parecen ser clavos, ¿no? Unas puntas muy afiladas, ¿no? Qué tremendo, ya lo sentaban a uno castigándolo, ¿no? A la persona, mejor dicho. Bueno, seguimos avanzando en otra sala más amplia, es muy amplia, muchas cosas por ir viendo. La cigüeña era un instrumento de tortura en el que no se aprecia a simple vista el dolor que puede causar, ya que en apariencia su principal función es la de inmovilizar a la víctima. La cigüeña fue un aparato hecho de hierro que sujetaba al condenado por el cuello. Vean ustedes, ahí está. Vamos a checar el zoom para que lo logren ver mejor. Ahí está. Luego dice desgarrador de senos. El desgarrador de senos fue un instrumento de tortura con forma de tenazas acabado en 4 afiladas puntas, utilizado ya durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. Ahí está. ¿Ves? Agarrar los senos, qué cosa tan fuerte. Luego tenemos la cuna de Judas o silla de Judas, un instrumento de tortura utilizado principalmente por la Inquisición para obtener confesiones de los sospechosos de herejía o brujería. Su nombre es alusivo al apóstol traidor. Miren, aquí está la silla. ¿Ves, no? El gesto de sufrimiento bien interpretado ahí en el personaje. Luego tenemos la pera. El instrumento de tortura denominado la pera también era conocido como la pera de la angustia, la pera veneciana o la pera vaginal. Este era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera que era introducido en la boca, vagina o ano de la víctima. Miren nomás. Ahí está, qué cosas tan tremendas, especialmente hacia órganos pues que son altamente sensibles, ¿no? Como boca, vagina, el ano. Bueno, vamos a ver qué tenemos de este lado. Un garrote vil. Un garrote vil es un instrumento de tortura y ejecución que podía estar hecho de muchos materiales diferentes, como aros de hierro, cuerdas y telas. Dicen en gran parte de Europa durante el siglo XV, muchas víctimas quemadas vivas después de un auto de fe inquisitorio previamente fueron torturadas con este instrumento. Qué tremendo castigo, ¿no? El garrote vil. ¿Sí? Ahí se ve como a medida en que se va girando, seguramente ese tipo como de, vamos a decir, larga perilla, por decirlo de alguna manera, pues iba haciendo un tipo como de ahorcamiento, ¿no? Si dice ahí, aplastaba la laringe, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Bueno, seguimos avanzando, y por supuesto vamos a ver aquí qué dice la sierra. Es un método de tortura en el que se emplea una larga sierra dentada con mangos de sujeción por ambos extremos. Una sierra dentada. Vean ustedes, miren, ahí se ve la sierra. Voy a ampliar cómo está pasando o va rumbo hacia el órgano genital. Espero que se vea porque se confunde un poco con la pared de la sierra. Bueno, seguimos avanzando y tenemos la garrucha. La garrucha, o también nombrada la polea, fue uno de los 3 procedimientos de tortura más empleados por la Inquisición española, junto con el tormento del agua y el potro. Miren, entonces entre garrucha y lo que sería
tormento del agua y el potro, ¿verdad? Ahí está. Hombre, qué castigo el sujetarlo y elevarlo, qué barbaridad, qué dolor hacía. Qué huesos no rompía, hombros, parte de los huesos de los brazos. Bueno, ¿qué más no habrá roto en huesos, verdad? Ahí está la garrucha. Seguimos avanzando. Tenemos la famosa horca, ¿verdad? Que es, dice aquí, es el método de ejecución mediante estrangulamiento más utilizado a lo largo de los siglos. Que si no, ¿verdad? Muchos tuvimos la oportunidad de ver alguna película o fotos donde estaba la famosa horca. Castigo bárbaro, ¿verdad? Dice en Salem, Massachusetts, más de 150 personas fueron encarceladas y acusadas de brujería entre el 19 de junio y el 22 de septiembre de 1692. Fueron condenadas y colgadas a la horca a 22 personas. Miren nomás, y era ni más ni menos que en 1692. De ese año yo trabajé un caso llamado hechicerías en la ciudad de Puebla, en 1692. Fue un año tremendo entonces también para estos asuntos, ¿no?, de castigos o asuntos que tienen que ver con concretamente el caso que estuviera de acusada de hechicerías una mujer. Bueno, seguimos aquí. Dice la picota en tonel. La picota en tonel era un castigo o tortura con la finalidad de provocar vergüenza pública en los alcohólicos que debido a su vicio no asistían a misa. Miren nomás que por no asistir a misa por alcohólicos, órale, pues miren, ahí estaba. Pero exactamente ¿qué consiste? Bueno, dice, tenían había dos clases de picotas en tonel. Una en sus versiones tenía el fondo cerrado para que las víctimas fueran colocadas dentro del tonel, el cual se llenaba de orines, excrementos, estiércol, vómitos y agua podrida. Pues con eso, ya qué bárbaro, y con eso qué más podría uno hacerle de daño al otro, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Vemos que hay mucho instrumento, muchas maneras de castigos que se fueron dando. Este se llama destrozador de nudillos, de rodillas. El objetivo de este instrumento era inutilizar las rodillas de la víctima de forma permanente. Al colocar este instrumento en las rodillas se giraban los tornillos para que las púas se incrustaran en la piel. Pues ya con eso tenemos una idea de la brutalidad de esta agresión de instrumento hacia las rodillas, que de por sí ya son muy delicadas en el órgano, en el cuerpo humano, debido a que son un sostén también junto con las dorsales, por supuesto, de mucho del peso del cuerpo, de la parte superior. ¿Qué tenemos aquí? Trinchas de castigo. El trincho tridente es una horca de 3 pequeñas puntas. El origen de la palabra proviene del latín tridente, utilizado para la pesca y como arma, utilizado para los reciarios, un tipo de gladiadores romanos que utilizaban una red para envolver su adversario y un tridente para rematar. Ustedes miren, no más. Bueno, el aplastapulgares es uno de los instrumentos de tortura más antiguos y simples, que consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro, que si no. Bueno, avanzamos. Y nos encontramos con otro recinto donde dice corneta del obispo. A este instrumento se llamaba, cometa del obispo o colla penal. Hay muchos tipos de ataduras que empleaban el mismo nombre, como las tobilleras, ¿verdad? Muñequeras, cinturones y collares hechos del mismo material y propósito. El condenado debía llevar consigo estas cargas durante largo tiempo, a veces durante semanas, meses o años, o incluso toda la vida, ¿no? Consistía en colocar al cuello de la víctima un anillo de hierro
el cual por medio de cadenas se fijaba al suelo, ¿no? Pues imagínense, con eso, ahí se ve la escena, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Andar arrastrando eso. Bien, seguimos avanzando de este lado y ya vamos por las partes última, vamos a ir al recinto último. Y vean este tipo, está como enterrado en tierra. Dice la muerte por lapidación. Ampliamos un poco el zoom. La lapidación era un método de tortura y ejecución con orígenes muy antiguos que consistía en enterrar a la víctima hasta el cuello mientras una multitud de personas le arrojaba piedras a cualquier zona de la cabeza hasta causarles la muerte por desangramiento o lesiones fatales dentro del cráneo, ¿no? Pues cómo no, imagínense qué castigos, ¿no? Qué castigos, ¿no? Tan tremendos. Bueno, avanzamos por aquí y vamos viendo otro recinto, un ala que se abre de este lado. Pues aquí se ven un tipo como de muñecos muy como con ciertos tipos de ¿cómo le llamamos a llamar? Púas o como astas pequeñas, han de ser, no sé si eran hechos para dañar a alguna víctima, los famosos muñecos para la brujería. Es muy probable que sí tengan, se siente una energía un poquito densa, pesada, sí, como no. Seguimos avanzando y tenemos aquí cacería de brujas, dice. Gracias a la histeria masiva y a la sugestión colectiva, en toda Europa del siglo XV inicia la persecución y condena de mujeres consideradas brujas. Este fenómeno duró más de 200 años y existen evidencias históricas de la muerte de más de 200.000 mujeres. ¡Qué barbaridad! 200.000. Y brujas, ¿a qué le llamaban brujas? Mujeres que practicaban quizá la herbolaria, algún tipo de rituales que no llegaron a ser bien comprendidos o que también no fueron bien analizados los casos, ¿verdad? Pues evidentemente había estos castigos, ¿no? Muy tremendos de muertes, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Dice aquí Tilitla, brujas de Tilitla, vamos a ver a qué se refiere. Dice, en algunas zonas de la Sierra Gorda Queretana, principalmente Gilitla, la gente relata que las brujas son exóticas, sucias, deterioradas y descuidadas mujeres sin piernas que durante las noches más oscuras se convierten en guajolotes negros con largas y delgadas lenguas que introducen en ojos, narices, bocas y oídos de bebés y niños. De esta forma succionan su sangre, con la cual se alimentan, purifican por la sombra y regeneran su piel y órganos. Es por ello que pueden vivir cientos de años. Bueno, vean ustedes, hablando de México, pues ahí está la Sierra Gorda Queretana con este tipo de relatos que me recuerda mucho a los nahuales, ¿no? La historia que se narran de los famosos nahuales aquí en nuestras tierras mexicanas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Flauta del alborotador. La flauta del alborotador era un instrumento de tortura de origen italiano que utilizaban los verdugos de la República de Venecia durante la Inquisición entre los siglos XVII y XVIII. Es decir, estamos hablando de los años de 1600 a 1700, para casos de deserción y herejía. Miren nomás. El collar se cerraba por detrás del cuello y los dedos eran colocados entre las barras de hierro que eran apretadas por el verdugo. Aquí se ve como un tipo de corneta más que de flauta. Aquí está. Perdón por... Bien, seguimos avanzando y vemos la trenza. La trenza de paja, dice, se colocaba a los jóvenes mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio. Era un método de castigo que se aplicaba para provocar vergüenza y humillación. Vean ustedes, ahí está la trenza. ¿Qué dice? Vamos a ver de qué estaba hecha la trenza. Dice, aquí dice lo que provocaba: trenzas o pelucas sobre el cuero cabelludo, rapado y muchas veces lacerado. Provocaba mucho ardor.
comezón, irritación, infecciones, ¿cómo no las iba a provocar, qué cosa? Bueno, seguimos por acá, avanzando. Vamos avanzando y miren, esta pues ciertamente la hemos visto en películas también en su momento. La famosa guillotina fue un instrumento de ejecución empleado para aplicar la pena capital por decapitación, la cual ganó su máxima popularidad en Francia durante la Revolución en 1789. Sí, es cierto, es muy típica de... ahí ganó una gran popularidad, ciertamente, ¿verdad? Pero también se utilizó, dicen, a finales de la Inquisición europea, y siguió siendo empleado incluso hasta la mitad del siglo XX, ¿no? 1950, ¿quién iba a decir que todavía se siguió empleando? Pues amigas, amigos, con esta toma vamos a despedir este video, agradeciéndoles que nos hayan acompañado y pues invitándolos a que compartamos reflexiones. Viendo todo esto, a mí personalmente me despierta mucho el sentimiento de la importancia de practicar la paz, la tranquilidad, y para ello pues el camino es hacer las cosas adecuadamente, lo mejor y lo más adecuadamente posible. Pues muchísimas gracias y seguimos con más videos. Suscríbete al canal y dale like.